Bienvenidos a un programa especial de Psychology Center Productions. El día de hoy vamos a estar comentando sobre la terapia cognitiva de la depresión. Para ello contamos con invitadas especiales. El día de hoy contamos con Cristina Fuentes, Joana Pérez, Roxana Freites y mi persona, Abril Terán. En este segmento vamos a hablarles en líneas generales lo que implica la depresión. Hay que tomar en cuenta que esto es un trastorno bastante común, sin embargo se diferencia entre un episodio depresivo mayor y lo que se considera tristeza como tal. Por lo tanto, según la clasificación de estos manuales diagnósticos, por ejemplo el DSM-4, indica que a partir de 2 semanas con una presentación de síntomas consecutivos, sea entendidos como agitación o disminución psicomotor, pérdida del placer, aumento o disminución del apetito, hipersonia, insomnio, pensamiento de minusvalías y también ideación suicida, se puede considerar un episodio depresivo mayor. Sus efectos implican un gran impacto en la vida en todas las áreas implicadas de una persona, por lo cual, según investigaciones, se estima que el 12% de la población adulta ha presentado o presentará un episodio depresivo mayor. Entonces, esto nos lleva a preguntarlo, ¿cuál es la importancia de la terapia psicológica para el tratamiento de la depresión? Entonces podríamos comenzar indagando que como tal uno de los tratamientos principales es el tratamiento farmacológico. Sin embargo, este tratamiento no es efectivo para todas las personas. Se entiende que desde un 60 o un 65% de las poblaciones sí presenta una mejoría únicamente con este tratamiento, pero eso nos deja un rango de personas las cuales no es suficiente o por algún motivo por los efectos secundarios, por ejemplo, tienen que dejar de tomar esta medicación. Entonces, otro indicativo muy importante es que si lo que sería la terapia o el uso de estos fármacos implicase una mejoría total, hubiese una disminución de los intentos suicidios o de los suicidios. La terapia cognitiva es un procedimiento activo y estructurado de tiempo limitado que se utiliza para poder tratar alteraciones como la depresión, ansiedad y fobias, entre otras alteraciones. Se basa en la idea en que la conducta de un individuo está determinada por el modo en cómo dicho individuo estructura su mundo, por lo que se centra en cambiar los pensamientos negativos y distorsionados. Por lo tanto, el método consiste en experiencias de aprendizaje, que se le enseña al paciente, primero, a controlar los pensamientos automáticos, segundo, a identificar las relaciones entre cognición, afecto y conducta, luego está examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos distorsionados. También se va a sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas y, por último, aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen a distorsionar sus experiencias como tal. Entre las características de la terapia cognitiva se encuentra, primero, el empirismo colaborativo, que implica que el terapeuta y el paciente trabajan en conjunto, por lo que se requiere que se estructure la sesión de manera que el paciente colabore y participe. Luego está la característica que esta terapia se centra en problemas del aquí y el ahora. Esto implica que el objetivo es centrarse en la exploración de los pensamientos, sentimientos y emociones del paciente durante las sesiones y entre sesiones, en lugar de centrarse en el pasado como tal. Y por último, está el énfasis en centrarse en los pensamientos, conclusiones y supuestos automáticos del paciente. En la tríada cognitiva, las personas depresivas presentan patrones cognitivos distorsionados y negativos, y el contenido de estos es sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Los esquemas como tal son patrones de pensamiento estables y duraderos que representan las generalizaciones de una persona acerca de experiencias pasadas. Estos esquemas se utilizan para explicar por qué el paciente depresivo mantiene ciertas actitudes que le hacen sufrir y incluso contra la evidencia objetiva que existen aspectos positivos en su vida. Estos errores en el procesamiento de información
se dan en el pensamiento de la persona depresiva y mantienen la creencia en la validez de sus conceptos negativos, incluso a pesar de que exista una evidencia contraria como tal. El primero sería la inferencia arbitraria. Es cuando la persona llega a una conclusión sin tener suficiente evidencia que la respalda. Un ejemplo sería cuando una persona imagina que ve a dos de sus compañeros de trabajo hablando y sin ninguna evidencia asume que están hablando de él. Luego está la abstracción selectiva, que es cuando la persona se enfoca únicamente y exclusivamente en el detalle negativo de la situación, ignorando las características que son relevantes de la situación como tal. Un ejemplo sería un paciente que considera que los problemas de su hijo que tenía en el colegio es un indicativo de su fracaso como madre. Luego está la generalización excesiva. Tiene que ver cuando una persona solo toma un solo evento negativo y lo aplica a todas las situaciones similares. Por ejemplo, imagina que alguien tiene una mala experiencia en una cita y concluye que todas las citas serán igualmente desastrosas. Luego está la maximización y minimización, cuando una persona exagera los aspectos negativos de la situación y minimiza los positivos. Entonces, por ejemplo, una persona recibe elogios de su trabajo, pero comete un error. Esta persona solamente se va a enfocar en el error cometido, lo va a ver como algo catastrófico y no va a ignorar los elogios que previamente se le dieron en su trabajo. Por último está la personalización, que es cuando una persona se culpa a sí misma por eventos externos que están fuera de su control. Por ejemplo, una persona deprimida atribuye las experiencias del fracaso y de pérdida a sí misma, descartando factores que se atribuyen a situaciones y a los demás. Por último está el pensamiento absolutista. Sería cuando la persona ve las situaciones en términos extremos. Por ejemplo, una persona piensa que si no soy perfecto en mi trabajo, soy un completo fracaso. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de interacción recíproca. Este modelo explica cómo la depresión no es un fenómeno aislado, sino más bien este fenómeno interactúa con el entorno social que rodea al individuo. También explica cómo los pensamientos negativos pueden llevar a un ciclo sin fin en donde estos pensamientos negativos llevan a aislar al individuo y este aislamiento genera otros pensamientos negativos en donde sigue teniendo el mismo ciclo. También explica cómo las relaciones sociales positivas pueden ser una fuente de amortiguador para este tipo de depresión o para la depresión en general, mientras que las relaciones negativas más bien pueden agravar la situación y agravar entonces la depresión. Primacía de los factores cognitivos en la depresión. Se puede decir que la terapia cognitiva considera los pensamientos negativos y distorsionados como el núcleo de la depresión. También se explica cómo, al igual que una enfermedad pulmonar que se desarrolla una serie de síntomas o sintomatología respecto a esta, los pensamientos negativos también van a desencadenar una serie de síntomas o sintomatología depresiva. También se puede decir que, aunque el modelo cognitivo explica muchos factores sobre la depresión, no abarca por completo las razones por las cuales se desarrolla esta, es decir, las causas posibles, por ejemplo, causas biológicas o genéticas. Ahora vamos a hablar sobre las revoluciones cognitivas y aquellos paradigmas científicos y relativos de la depresión. Se puede decir que la terapia cognitiva hace una nueva propuesta sobre la visión de la depresión. En esta nueva visión se explica cómo el origen de esta no es solamente una reacción ante los eventos externos que le suceden al individuo, sino más bien es aquella interpretación distorsionada sobre estos eventos que le suceden. Se puede decir que las personas depresivas suelen tener unos pensamientos distorsionados y unos pensamientos negativos. Esta nueva propuesta de la terapia cognitiva también explica cómo estas personas tienen una visión negativa sobre sí mismos, el ahora y el futuro. Por tanto, el objetivo de esta terapia es identificar y modificar estos patrones de pensamientos y por tanto modificar aquellos, se dice que se puede a través de la modificación de estos pensamientos, modificar aquellas emociones negativas que experimenta el sujeto y por tanto también cambiar el comportamiento de este. ¿Cuáles son los diferentes requisitos que necesita el terapeuta para poder dar terapia cognitiva?
Iniciando con el conocimiento del síndrome depresivo, se puede decir que el terapeuta necesita conocer a profundidad cuáles son los síntomas, cursos y posibles complicaciones de la depresión. También es necesario que el terapeuta tenga habilidades de entrevista, entre ellas debe ser capaz de tener una buena relación con el paciente y poder recolectar toda la información necesaria. También se debe tener un entrenamiento específico a profundidad con la terapia cognitiva, incluyendo alguna supervisión clínica previa. Y también se debe tener habilidades interpersonales, entre ellas la empatía, la capacidad de establecer una buena relación esenciales con el paciente. En las limitaciones de la terapia cognitiva tenemos la falta de evidencia para todos los casos. Se puede decir que aunque tenemos una evidencia prometedora, no es lo suficientemente severo para poder indicar que esta terapia cognitiva puede ser efectiva en todos los tipos de depresión y en todos los pacientes. También se puede decir que existen unas restricciones en la población, ya que estos estudios se centraron en pacientes universitarios con depresión unipolar no psicótica. Por tanto, es necesario hacer mayor investigación sobre si es posible la eficacia en todos los grupos. Y también existe una limitación que es la combinación de otros tratamientos, ya que para ciertos tipos de depresión es necesario la combinación de medicamentos u hospitalización. Los autores hacen una serie de recomendaciones para los terapeutas a la hora de aplicar terapia cognitiva. Entre estas se pueden decir, por ejemplo, ser cauteloso, evitar ser demasiado rígido, aprovechar las oportunidades de aprendizaje, colaborar con el paciente, considerar otros tratamientos y establecer una buena relación terapéutica. Ahora vamos a conversar sobre el papel de las emociones en la terapia cognitiva. Frecuentemente estos pacientes llegan a consulta psicológica por dos razones. La primera es que ellos manifiestan que ya no sienten el mismo amor o el mismo cariño a sus familiares o a sus personas más allegadas. Lo segundo es que manifiestan que no tienen las mismas ganas de vivir. Y esto pues es la señal de alerta generalmente para ellos y generalmente para buscar esa ayuda psicológica. Ahora, pareciera que estos pacientes entonces tienen una menor capacidad de percibir estos acontecimientos o estos sentimientos positivos y más bien tienen entonces una mayor sensibilidad al percibir acontecimientos negativos y estos sentimientos negativos de apatía, de infelicidad, de tristeza sobre todo, ¿ok? Entonces, si bien es importante no perder de vista que ellos sienten que han tenido una pérdida y esa pérdida es lo que contribuye, lo que es la constricción de esa tristeza. El propósito de la terapia cognitiva consiste en mitigar estas alteraciones emocionales que está teniendo el paciente y cualquier otra manifestación que sea relativa a la depresión. Ahora, las técnicas que se van a utilizar para tratar cada uno de los aspectos, tanto cognitivos como emocionales o conductuales, se basan entonces en la reinterpretación de estos pensamientos negativos o de estas distorsiones cognitivas, en trabajar esas actitudes inadecuadas, a su vez que se trabaja en la conducta que está siendo contraproducente. Nosotros como terapeutas debemos estar alerta a cualquier acontecimiento o situación que implique que se va a dar una intensificación de estos sentimientos negativos. Y también es necesario prestar mucha atención a cualquier magnificación o intensidad considerable de sentimientos agradables o adecuados, porque la idea es que la persona pueda experimentar ambos de manera adaptativa, de manera funcional, porque si bien es cierto, muchos de estos pacientes manifiestan que tienen entonces una existencia vacía o que se sienten vacíos como personas que son un poco robot, que están como en automático por el hecho de que no pueden experimentar estas sensaciones agradables o estas emociones que consideraríamos como positivas. Es muy importante también como terapeutas fomentar una alianza terapéutica adecuada para que no solo podamos darle validación al paciente acerca de todas estas experiencias
negativas o desfavorables que está sintiendo en el momento, sino que también tanto nosotros como profesionales y el paciente como el afectado, entonces se permite y se vea comprometido a trabajar en su proceso psicológico, ¿ok? Y la idea pues entonces es motivarlo en cada uno de estos aspectos y progresivamente fomentar no solo actividades que para él impliquen la activación, sino también pues considerar que es una persona totalmente capaz de experimentar todas las sensaciones, tanto negativas como positivas. También es sumamente importante como terapeutas no caer en la trampa semántica de interpretar cualquier verbalización que le siga a la palabra siento como una emoción. Por ejemplo, siento que debo ser exitoso para ser feliz. Siento que esta persona tiene que amarme para poder entonces ser feliz. Siento que soy un inútil. Todas estas verbalizaciones anteriores describen ideas y es necesario entonces discriminar entre estas ideas o estos pensamientos distorsionados de las emociones, porque si bien es fácil interpretar cada una de estas como que le sigue inmediatamente una emoción o como en sí mismas una emoción de tristeza, de inutilidad, de incapacidad. La terapia cognitiva define como un componente esencial el hecho de que se pueda establecer una conexión entre el antecedente previo a la emoción y la emoción en sí misma. Este antecedente puede tratarse pues de una actitud, de una situación, y la idea es entonces conectar este antecedente con la emoción. Ahora, esto se puede entonces investigar o experimentar a través de dos técnicas. Una de ellas se trata de la inundación, que consiste en una técnica de la terapia tanto cognitivo como conductual, que permite entonces al paciente exponerse ante el estímulo sin la capacidad pues de escapar o de evitarlo. Y también está la conciencia sensorial, que lo que permite es centrarse en la experiencia, en el aquí y en el ahora, que permite entonces experimentar todas estas sensaciones que se están produciendo en el cuerpo, en el organismo, a raíz de la emoción que se está experimentando. Si bien, como comentaba, la experiencia emocional va a ser una experiencia única para cada una de las personas y por ende para cada uno de los pacientes, estos pacientes manifiestan ciertas emociones o ciertos sentimientos en común, como la ira o la hostilidad internalizada, la tristeza, la vergüenza y la irritabilidad. Ahora, estos pacientes tienden a ocultar estas manifestaciones o estas emociones ante sus compañeros, ante sus amigos o familiares, porque se sienten muy culpables o sienten que esta expresión tan exagerada está en sobremedida o exacerbada, de manera que no corresponde a la situación, y tienden entonces a ocultarlos y solo se expresan libremente durante la terapia. Ahora, también ellos manifiestan que pueden tener mucho apoyo por parte de sus familiares o amigos y aún se sienten culpables por no poder como retribuir ese cariño o ese apoyo, o también por no ser simplemente la persona que eran antes o previo a estas manifestaciones, tanto físicas como cognitivas, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante a considerar, y también hay que considerar que ellos también manifiestan que a pesar de que pueden tener muchos privilegios en su vida, no se sienten agradecidos, no se sienten satisfechos con estos aspectos, y también se autocastigan o tienden a autocastigarse por ello. Durante la terapia, algunos encuentran liberador el hecho de poder expresarse y de poder llorar sin inhibición, sin esta necesidad como de culparse, ¿verdad? Porque se entiende que ese espacio es para ellos y pueden expresarse de manera libre, ¿no? Pero algunos otros no experimentan esta sensación, sino que experimentan pues cierta culpabilidad o lo ven como una señal de debilidad. En el caso, por ejemplo, de algunos hombres que han manifestado esto, pero se puede entender que existe entonces no solo una historia conductual o una historia interconductual
que acompaña a la persona, sino que también existen unas reglas o unas expectativas sociales que pueden entonces solaparse con estas manifestaciones de la depresión. Es muy importante plantear con el paciente estas distinciones semánticas respecto a sus emociones como alegría, enfado, asco, ira, sorpresa, entre otras, y las ideas u opiniones que también pueda experimentar. Generalmente los pacientes no tienen dificultades para poder expresar acerca de sus emociones, de sus sentimientos y aquellas manifestaciones tanto corporales o físicas que pudiesen estar experimentando, pero si bien es importante entonces hacer esta distinción por el hecho de que algunos pacientes también pueden independizar estas emociones o estos sentimientos del resto de la conducta. Por ejemplo, uno de los pacientes que manifestaban esta situación sentía entonces un nudo en la garganta, pero de una vez, en el momento que ya sentía el nudo, entonces también lo asociaba a un sentimiento de tristeza. Entonces, he allí la importancia de formular estas preguntas, pues con este criterio, con esta especificidad, para poder elicitar los sentimientos que el paciente pasa específicamente antes de explorar esos pensamientos adecuados o esas creencias erróneas. También resulta pues necesario el hecho de develar estos detalles de esta situación de la vida diaria del paciente y no aceptar sin pues mayor exploración afirmaciones generales, tanto si son positivas o si son negativas. Hola, yo soy Roxana Freites y en las próximas láminas les estaré hablando un poco acerca de lo que es la relación terapéutica y su importancia en la terapia cognitiva para la depresión. También les estaré hablando de las características deseables que debería tener o que podría desarrollar un terapeuta para aumentar la efectividad del tratamiento. También de cómo el rapport termina siendo una base fundamental de lo que es la interacción y la colaboración entre el terapeuta y el paciente. Una de las características deseables del terapeuta es que muestra aceptación, interés y preocupación sincera por el paciente, ya que normalmente la persona deprimida puede llegar a pensar que el terapeuta es una persona indiferente, que no entiende del todo por lo que está pasando, o incluso puede llegar a pensar que es una carga para el terapeuta. Entonces, en este sentido, es importante que el terapeuta muestre una aceptación genuina hacia el paciente, de manera que él pueda sentirse que está en un ambiente seguro y que es comprendido y aceptado por cómo es. De esta manera, podremos contrarrestar no solo las distorsiones cognitivas que tiene el paciente sobre la relación terapéutica, sino además de las relaciones que esté estableciendo en su entorno. Esto es importante demostrarlo sobre todo al inicio del tratamiento, en donde el paciente y el terapeuta se están conociendo y donde quizás las características de la persona depresiva, sus síntomas, sean más fuertes. Ya después, a lo largo del tratamiento, el paciente va a saber que el terapeuta se interesa por él. Igualmente es importante demostrar estas actitudes siempre a través de gestos, de tonos de voz suaves, comprensivos y a través de la construcción que hacemos de nuestras frases. Otra de las características fundamentales que debe tener un terapeuta es que sea empático. Esto se refiere básicamente a su capacidad de comprender y de incluso experimentar los sentimientos del paciente. En la medida que esta empatía sea adecuada, podemos comprender cómo el paciente va construyendo y estructurando sus eventos y cómo va respondiendo a ellos. También la empatía nos permite ver más allá de conductas del paciente como negativismos, cinismos, desconfianzas hacia nosotros y comprenderla justamente como una conducta que se está dando en función de algo que podemos trabajar en conjunto con el paciente. Es importante saber que si ciertamente podemos mostrar una empatía adecuada, también debemos tener cuidado, porque si comprendemos y confiamos plenamente en todos los pensamientos que tiene el paciente sin cuestionarlos con la realidad, llegamos a perder nuestro foco como terapeuta.
Otra de las características deseables de un terapeuta es que sea auténtico. Esto significa que sea honesto consigo mismo y con el paciente. Esto no quiere decir que sea excesivamente franco con lo que piensa, con lo que siente, ya que esta autenticidad debe ser en pro del beneficio del paciente. El terapeuta debe considerar que está trabajando con una persona que está en plena fase depresiva y que probablemente esta persona atienda más a frases o a hechos que confirmen su visión negativa sobre sí mismo, sobre el mundo o sobre su futuro. Entonces es necesario tener cuidado con lo que se diga y siempre pensar en lo que le hace bien al paciente a fin de cuentas. Entonces, las 3 características fundamentales que son deseables en un terapeuta para incrementar la eficacia de un tratamiento son la autenticidad, empatía y aceptación. La interacción terapéutica se basa fundamentalmente en el rapport, que es una combinación de aspectos tanto intelectuales como emocionales de parte del terapeuta y del paciente. Es importante fomentar la confianza en este sentido, demostrándole al paciente que lo vemos como una persona autónoma, capaz de expresarse libremente, que es conocedor de su vida, que puede cambiar de planes, entre otras cosas. También debemos demostrar que somos formales, discretos, honestos, auténticos, que somos empáticos, estas características que veníamos hablando anteriormente, que estamos interesados realmente en lo que nos cuenta el paciente, y al demostrarle todo esto a él, nosotros también podemos llegar a tener una sensación de rapport cuando sentimos que lo que le decimos al paciente realmente le llega, que nos está escuchando, que nos atiende, que realmente se interesa por lo que dice. Al fin de cuentas, el rapport es una libre expresión de sentimientos y de ideas que puede fortalecerse preguntándole al paciente sobre las expectativas que tiene de la terapia, haciendo sumarios, metáforas acerca de lo que se conversa en sesiones y así fortaleciendo la relación que hay entre ellos. Y bueno, ya para finalizar, otro de los aspectos importantes de la relación terapéutica es la colaboración que debe existir entre el paciente y el terapeuta para obtener información de interés común, como lo es la propia conducta del paciente. Para ello, el terapeuta despliega una serie de actividades que deben acordarse en la sesión y seguirse. Entre ellas está, por ejemplo, el registro de los datos brutos, en donde el paciente justamente registra información pertinente y el terapeuta funciona de guía en todo este proceso. Aclara dudas, especifica en qué momentos exactamente debe registrarse, entre otras cosas. También está la autentificación de los datos introspectivos, en donde se promueve que el paciente identifique y evalúe pensamientos y sentimientos. También está la investigación de los supuestos subyacentes, así como el diseño de experimentos, en donde se indaga y se investiga el porqué de cierta creencia básica y se cuestiona. También está la asignación de las tareas para la casa, y todo esto se hace de manera colaborativa, en el sentido de que el terapeuta le especifica al paciente el propósito de cada actividad, con el fin de que éste pueda tener la autonomía que necesita en su propio proceso. Entonces, para recapitular, lo que hemos ido haciendo en este video es hablar acerca de la terapia cognitiva para la depresión, sus conceptos, características, así como de la relevancia de la relación terapéutica en todo este proceso. Y bueno, nada, si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la información que les dimos haya sido de mucha ayuda y bueno, hasta pronto.